Vamos a cambiar de tema, si les parece, porque algo que tampoco parece resolverse es el tema de los allanamientos nocturnos. A ver, estuvo en un paquete de medidas que conformaron la campaña de Vivir sin Miedo, a la cual la ciudadanía dijo no necesariamente al allanamiento nocturno, a un gran paquete de medidas, convengamos, bien. Pero se entiende, se advierte desde el gobierno que es importante que se pueda implementar el allanamiento nocturno, seguramente no a través de una ley constitucional, porque requeriría mayorías especiales, pero tal vez una ley interpretativa, bueno, hay que ver si eso ocurre. Lo cierto es que no estuvo incluido en la LUC, ¿no? Entonces, bueno, ¿de verdad se va a insistir con esto? ¿Es por ahí o es un ejercicio político? Repasemos. La iniciativa es del senador Carlos Daniel Camí, de Alianza Nacional, sector que lidera el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Ante fundadas sospechas de que se están cometiendo delitos en un hogar en horario nocturno, con la correspondiente autorización del juez pueda procederse a actuar por parte de la policía. La reforma constitucional Vivir sin Miedo, que fue rechazada en octubre pasado, incluía los allanamientos nocturnos. Sectores políticos que no acompañaron aquel proyecto señalan que tenían diferencias con la iniciativa, pero no en este punto. Todo aquello que tenga que ver con ayornar, digamos, un poco la normativa en esa materia, que dé posibilidades a la policía, nos parece interesante y tenemos que analizarlo. Creemos que hoy por hoy la naturaleza del delito y la situación en la que se vive hace necesario, y la mayoría de los países del mundo ya lo tienen incorporado a su normativa. Este proyecto de ley constitucional necesita votos de 2/3 de cada Cámara para luego plebiscitarlo. Para eso son necesarios los votos de los legisladores del Frente Amplio, que tienen una visión negativa de esta iniciativa. Hace pocos meses atrás, la ciudadanía ya le dijo que no a los allanamientos nocturnos. Tenemos una visión negativa, pero además el camino que ha seguido el gobierno en la materia de imponer reformas legislativas sin las discusiones, sin los consensos necesarios, perjudican. Bien, atar al no de la ciudadanía en la campaña de Vivir sin Miedo con el sí o el no al allanamiento nocturno tal vez sea un camino engorroso, porque el no fue puntualmente al allanamiento nocturno, sino fue a otras medidas incluso más protagonistas dentro de esa campaña. Así que si hay consenso lo sacamos de lado. Analicemos la medida per se, el allanamiento nocturno per se, el por qué sí, el por qué no, el qué andamiaje tiene esta propuesta en este momento, si se espera que realmente pueda cambiar el ejercicio de la autoridad en la lucha contra la delincuencia, o si tal vez, ¿por qué no?, también puede ser un ejercicio interesante político para mantener la seguridad en el plano visible ahora que vienen las municipales. Todo puede ser. Le damos la bienvenida a quien nos acompaña en este segmento del programa, el director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, el sociólogo Paternain. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente aquí. Bien. Bueno, podríamos hacerle tantas preguntas, pero en concreto, ¿por qué sí y por qué no un allanamiento nocturno? En concreto, con respecto a esto, todo puede ser desde el punto de vista político también. Yo creo que el tema de la oportunidad política y del momento en que esto aparece debe estar en la consideración. Y sobre todo, cómo aparece y cómo se puede resolver. A ver. Porque evidentemente tenemos apenas terminada la votación de la Ley de Urgente Consideración, ya esta iniciativa sobre la mesa, que fue una iniciativa que claramente no fue ratificada por la ciudadanía, pero que va dentro de un paquete, dentro de una perspectiva. No se puede decir que necesariamente la ciudadanía estaría en contra, ¿no?, del allanamiento nocturno. No, como tampoco se puede decir que, o nos podemos quedar simplemente con algunas encuestas de opinión que puedan sesgar un poco la perspectiva con respecto a cómo se presenta el debate. A lo que voy es lo siguiente, tampoco me parece que sea un buen camino solo simplemente colocarlo en el sentido de un instrumento. Es un instrumento más en el combate a la criminalidad organizada. ¿Y por qué no? Bueno, porque acá yo creo que toca en juego cosas muy fundamentales y muy grandes, y quizá sea un buen puntapié para amplificar el debate. Obviamente nosotros ni lo vamos a resolver, ni yo puedo tener una opinión, más allá de que tenga una opinión contraria a esta iniciativa. Tampoco creo que la opinión de cada uno agote por la dimensión y el porte que esto tiene.
En primer lugar, porque una afectación a la norma constitucional, ya sea por una ley constitucional o por una ley interpretativa, está tocando un principio muy importante de la Constitución, que ni más ni menos es garantizar un conjunto de derechos fundamentales, protectores de la inviolabilidad de nuestro espacio más sagrado de la intimidad. Saquémoslo del debate concreto, o sea, estamos afectando un principio que ameritaría una discusión por las consecuencias que esto puede tener. Eso ya solo de por sí constituiría la necesidad de un debate. ¿Me permite Luego, un paréntesis ahí? Sí. Justamente, si tomamos como referencia de marco reflexivo la inviolabilidad del hogar, ¿no? como un elemento de un derecho de la Constitución mismo, bueno, uno podría decir, bueno, sí, pero no lo respetan los delincuentes. Si entra el delincuente, ¿por qué no podría entrar el policía para atrapar al delincuente? Dicho muy burdamente, sí, ¿no? claro. Bueno, el tema es la protección genérica que pueda tener ese espacio, que obviamente no hay ninguna norma constitucional que proteja de la intromisión del delito, de la agresión que pueda venir de afuera o que pueda venir de adentro del hogar en las distintas formas de violencia asociadas sobre todo a violencias de género. No ese es el punto, sino que fundamentalmente el precepto constitucional lo que hace es proteger justamente o del exceso del Estado o de la violencia de los particulares. No entre pares. Claro, fundamentalmente eso. Entonces ahí hay toda una discusión que me parece como muy grande, muy importante, filosófica, constitucional, de garantía, que no la podemos simplemente reducir a la cuestión de es un instrumento más que nosotros, digamos, colocamos en el menú de las opciones de la política de seguridad. El segundo punto es que, ya distinto a más allá de que pueda ser complementario, es que efectivamente habilitar la posibilidad de los allanamientos nocturnos con las implicancias que esto tiene, supone dar un plus de violencia legítima, por llamarle de algún modo, de violencia legal, en el ejercicio de las atribuciones del sistema penal, y esto es una cosa ya de por sí también delicada, ¿no? O sea, atribuciones de violencia, del ejercicio de la violencia en las tareas de persecución criminal o de persecución del delito, que debe medirse con mucho cuidado, con mucha ponderación, por las implicancias y por los efectos secundarios que esto pueda tener. El mundo está plagado de ejemplos que muchas veces, con la intención de desarrollar políticas de combate al delito, se terminan generando consecuencias mucho más negativas, mucho más nocivas, de reproducción de la violencia. Entonces, cuando uno empieza a ver no solo el error de un allanamiento, ¿no? Que es un poco lo que ha estado en el debate a partir del caso. Claro, si te quedas en San Jacinto decís que estamos debatiendo, ¿no? Yo no creo que sea simplemente un problema solo de error, sino que también es el problema de instalar una lógica, una práctica de violencia que generalmente está pensada para los territorios más vulnerables, porque estas medidas en general suelen tener un sesgo de clase muy, muy claro, muy nítido. Sino las consecuencias que pueda tener a todo nivel, porque el trabajo policial o el trabajo de investigación criminal, más allá de la naturaleza del delito que podamos estar persiguiendo, no es lo mismo trabajar en un escenario de nocturnidad que en un escenario diurno, en un escenario donde las posibilidades de ejercicio de la violencia institucional y de las consecuencias del ejercicio de esa violencia institucional pueden ser infinitamente más gravosos. Está lleno de ejemplos, ¿no? Entonces, hay dos puntos de equilibrio para el debate. Es qué tan dispuestos estamos a regalar libertades en aras de una política y qué tan dispuestos estamos a implementar una política cuyas consecuencias puedan ser más negativas de lo que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Me permite con esos dos puntos perdón, abrirlo al panel? y además, incluso en términos de protección para el propio funcionario policial, porque acá yo he escuchado muchos relatos, muchas versiones de policías calificados. Este es un tema que divide a la policía, este es un tema que genera controversia en esa corporación, en esa profesión, más allá de que pueda haber posiciones muy discordantes, porque está en juego también la vida del propio policía. Y después hay un tercer componente que lo podemos conversar después, que es efectivamente la eficacia real. O sea, vamos a hacer todo eso para obtener ¿qué? Bueno, vamos a dejar ese para después, porque obviamente Perfecto, forma parte del paquete, pero lo filosófico
o ideológico, también podrá advertir alguien, está bueno para arrancar, ¿no? Porque en definitiva se plantea la atención, porque estas son medidas que suelen tener una perspectiva de clase, planteaba nuestro invitado, porque suelen ocurrir en barrios de contexto más complejo. Del otro lado se puede decir, y sí, es a quienes más hay que proteger, porque conviven al lado ¿no? con el de la posta base, por ejemplo. Pero es delicado. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensás, Pablo? Yo creo que la verdad, esto es algo que se discute hace muchos años. Estamos hablando de un artículo que es de 1830, que lógicamente en 1830 no había boca de pasta base. Hoy las hay. No había luz. No había luz, exacto. O sea, ¿qué es lo que sucede? Las normas van cambiando y se van regulando en función de cómo se regule y cómo va funcionando la sociedad. Esta norma es arcaica. Ustedes fíjense que el artículo 11 de la Constitución de 1830, entre tantas cosas, se decía que se perdía la ciudadanía por el estado habitual de ebriedad. Una cosa de locos. Las normas van cambiando. ¿Cuál es la diferencia entre un allanamiento diurno y un allanamiento nocturno con orden del juez? Se puede decir, el hogar es un sagrado inviolable, como dice la Constitución. ¿Solo de noche y no de día? Por eso, ¿por qué de día sí, de noche no? Entiendo que advertís como lo caprichoso o No lo entiendo. lo Claro. caduco de la norma mirando la sociedad de hoy. En enero puedo hacer un allanamiento a las 8:20 de la noche y en invierno Pero a hay las algo que está 5:30. planteando nuestro invitado que remite a una mirada, bueno, ojo, ¿hasta dónde le vas a seguir dando poderes al poder? ¿No? Advierte ese peligro. Pero hoy en día, pero a ver, una cosita cortita con eso que me acaba de decir. Hoy en día, con la presencia Tal vez me digas, es necesario y es Es tiempo. necesario, y hoy en día, con la presencia de un juez en el lugar, cuando hay un delito flagrante, se entra. Hoffman. Yo tomo una cosa que dijo Paternay. Digo, desde el lado de la operativa policial, hacer un allanamiento nocturno es complicadísimo, ¿no? Claro. Y se necesita fuerzas de seguridad sumamente profesionales. Sí. Si bien hoy en día es una norma, como decía Pablo, arcaica, tenemos elementos técnicos y tecnológicos para hacer o vigilar una finca durante el horario nocturno y hacer el allanamiento durante el horario diurno, ¿no? Pero cuando uno hace un allanamiento nocturno, y se lo puedo decir porque he trabajado con policías en donde se hacen los allanamientos nocturnos, intervienen muchas variables. Primero, el secreto de dónde se va a hacer el allanamiento, ¿no? O sea, la participación de poca gente, pero a su vez un núcleo bastante importante de varias fuerzas de seguridad que no saben a dónde van a ir. Entonces, porque no se pueden decir, ¿el secreto es para todos? El secreto es, el secreto del allanamiento es, ahora salimos y en el camino se va diciendo a dónde se va, porque si no... Para evitar filtraciones, ¿no? Está claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo a veces que dicen el tema de las bocas de pasta base, que del 2015 al 2019 se cerraron 1974. Pero no es solo eso, y en otras policías lo que se utiliza el allanamiento nocturno es más bien para actos terroristas, ¿no? O sea, células terroristas que están trabajando, ¿no? Entonces, yo primero capacitaría a las fuerzas policiales nuestras, no solo para la nueva aplicación de la LUC, sino que ahora le agregaríamos el tema de los allanamientos nocturnos, que para mí encierran una cantidad de situaciones que se dan y daños colaterales cuando se hacen estos procedimientos, porque no es lo mismo hacer un allanamiento en plena luz del día que hacerlo en la noche. No es lo mismo estar en una terraza o en un balcón de noche con vecinos que no saben qué está pasando, delincuentes huyendo y gente también que está, si es una boca de venta de pasta base, hay gente O sea que advertís lo que plantea Paternay, que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Sí. Marta. Yo tengo una duda, porque esto parece una cosa más ideológica que de otra forma. Parecería que el miedo es a que te entren en tu casa de noche para evitar revivir situaciones que se vivieron antes. Entonces, porque, a ver, yo concuerdo con Pablo. ¿Cuál es el problema de entrar de noche o de día si de repente, a ver, es lo mismo? Hay luz. ¿Por qué el hogar es inviolable de noche y no de día? Por otro lado, porque, está bien, entiendo que hay que capacitar a la policía para evitar otro tipo de problemas. Se puede filmar con una cámara, la famosa cámara GoPro que estaba pidiendo la propia policía.
Y es con orden de juez. Por otro lado, tantos Pero que además allanamientos... supongo que se necesitan, ¿no? Por supuesto. Para no prender la luz, porque si no... Pero está bien, pero... Pero pará. Te pongo un solo ejemplo. Sí, decime. Vas a una boca de pasta base y la puerta está blindada o tiene determinada... ¿Y qué haces? La volás. ¿Pero con qué? Con lo que venga. Pero ¿y la policía No está soy capacitada policía. para Bueno, usar yo no soy un policía. C4? O sea, yo lo que digo es, tenemos que, cuando vamos a hacer algo, tenemos que abrir el abanico para todas las posibilidades. bien. Y te tenés que encontrar con gente que está mucho más armada que la policía. Perfecto. Entonces, esos enfrentamientos pueden generar serios inconvenientes. Está bien, pero eso es un tema de capacitación de la policía. Yo lo que digo es que si van a sacar la herramienta, que está bien, que capaciten a la policía, pero no puede ser el freno el sagrado inviolable cuando es lo mismo de día que de noche. Igual Hoffman la cuestiona no desde el mismo lugar que nuestro invitado. Estamos ¿no? de acuerdo. Se cuestiona Cosas en lugares distintas. distintos. ¿Vos, Vero? Yo creo que para muchas personas este artículo de la Constitución representa hoy una garantía. Y creo que la disyuntiva tiene que ver con, bueno, si estamos dispuestos a renunciar a determinadas garantías, ¿es en aras de qué? Cuando uno mira lo que ha pasado en esta semana, pienso 20 allanamientos vinculados al operativo del ataque a la Brigada Antidrogas, de la investigación. Pienso en otros 23 allanamientos en Colonia que hoy terminaron con 29 personas procesadas vinculadas a la venta de drogas. 5 personas procesadas en Florida ¿Esas también noticias te dan garantía o no? a raíz de varios allanamientos. Me dan garantía porque no se necesitó aplicar esta medida para entender que los resultados fueron positivos. Después podemos discutir si esto va en contra del gran narcotráfico o lo que sea, pero en esta semana estamos hablando de unos 50 allanamientos que resultaron con formalizaciones vinculadas al narcotráfico. Entonces, no entiendo por qué es necesario ir a más si el propio gobierno está demostrando que en este sentido tiene resultados positivos. ¿Por qué los ciudadanos en general, que entendemos que este artículo es una garantía para nuestros hogares, tenemos que renunciar a esto si ni siquiera desde el punto de vista de los resultados que se si lo entiende? propone el gobierno es porque también debe entender que podría incluso Creo que ir está mucho más equivocado. allá con esta herramienta? Creo que está equivocado. La Creo que ni mayoría- siquiera el gobierno se está Ahí- dando tiempo a sí mismo para demostrar que no la necesita y obtener resultados positivos. Ahí va la segunda parte de lo que yo iba a decir, es ¿por qué presumen que va a haber como una suerte de eclosión de allanamientos nocturnos? Quizás no, quizás sea 1 o 2 más, aparte de los diurnos. No sé, ¿por qué tanto rasgarse las vestiduras por la cantidad de allanamientos nocturnos? Ni siquiera sabemos si se van a No se hacer. trata de la Marta, cantidad, Marta, es se dejar trata de la las puerta abierta. garantías, porque donde uno salga mal, Pero si sale mal ya de está. día también. Marta, hay 1.400.000 viviendas, ¿no? Y la policía tiene calculado más o menos que hay entre 900 y 1.000 bocas de pasta base en todo el país. Yo creo que si tuviéramos más, sí, te digo, pero con sola 1.000, yo creo que hoy en día tenemos herramientas como para atacar el flagelo de esto. Y el tema de las bocas es la cola del dragón, o sea, es el último eslabón de una cadena que es Pero Después, es la sí, forma de aún cortar la así, con cola. el mecanismo que hoy tenemos se Está todo pudo. bien, pero ¿sabes cuál es el gran tema acá? El tema de las bocas de pasta base, el 90% funciona de noche. Entonces, cuando vos tenés que hacer un allanamiento y no lo puedes hacer de noche, sí, rodeamos la manzana, la sellamos, ponemos todo lo que hay que poner. ¿Sabes qué hacen con la pasta? La agarran y la tiran en el water. Sí, ¿y de dónde salieron estas 29 personas formalizadas en Verónica, pero tenés esto porque allanamientos en Verónica, Tacuarembó, pero en esto hace- Montevideo y en Está bien. Colonia? Pero podrían haber donde agarrado nadie tiró nada 190. por el Y podrían water. haber De a uno, agarrado, por favor, a que ver, casa y- no tiene la culpa. Y podían haber agarrado muchos más, Claro. quizás, también. O quizás no, o quizás les salió bien. Es un tema de inteligencia, no tiene nada que ver. La realidad... Tú lo acabas de decir, La es un tema de realidad inteligencia. de inteligencia policial. Sí, la no tiene nada que realidad ver. es, y yo lo sé por experiencia, ¿ah? Que en muchos lugares se espera tenés una orden de allanamiento y esperás a que salga el sol, y adentro hay boca de pasta base. Y tiraron todo. Y tiraron todo y no quedó nada. Entonces cuando entras, te agarran por receptación porque agarraste 3 televisores, 4 cosas y más nada. Porque no te van a patear la puerta a vos. Lo que ni te pasó, van a patear la lo que puerta a pasó en vos. esta semana tiene Ah. mucho más que ver con voluntad Pablo. política, con inteligencia y con las herramientas que A hay mí, bien permítame usadas. volver a nuestro invitado, porque había otro aspecto que habíamos dejado como en un apartado, más allá de la discusión que si bien tiene mucho de filosófico, mucho de ideológico, también de practicidad, como lo planteaba en términos de cuán capacitado o no puede estar la policía para analizar si el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad. Ahora, el tercer aspecto, que es el análisis cualitativo, ¿no? de esta medida.
Sí. ¿Qué dice la experiencia? De todas maneras, digamos, hay un conjunto de preceptos constitucionales y de derechos fundamentales que más allá de la antigüedad que tengan, no son arcaicos, son fundamentales y seguirán siendo y deben seguirlo siendo. Y me parece que no es una cuestión de discusión funcional y eso hay que preservarlo. Los allanamientos tienen naturaleza violenta de por sí, entonces esta cuestión de naturalizar de que es lo mismo el allanamiento de noche o el allanamiento de día, no es correcto. Los niveles de violencia que eso pueda suponer y las consecuencias que eso pueda suponer para quien lo vive, para los entornos, para quien lo ejecuta, no son en las mismas condiciones. No estamos hablando de un procedimiento común, de un procedimiento rutinario. Entonces me parece que esa es una distinción muy importante en donde la fuerza legal del Estado debe tener un nivel de control en la medida en que no se transforme ella misma en un mecanismo que agrava las situaciones. Está toda la discusión sobre las políticas de droga y la política de control de las bocas y del narcomenudeo. Bueno, es cierto, seguramente los allanamientos nocturnos en realidad los dispone el juez. Habría que ver qué juez está dispuesto a disponer determinados allanamientos nocturnos en determinadas condiciones. Claro. Por lo tanto, eso ya de por sí relativiza la iniciativa, o sea, ya le hace perder incluso hasta pie práctico. Pero no le haría perder también el riesgo a la falta de garantía. No, eso ni que hablar. Si hay entonces, inteligencia. realmente, ¿no? Promover una iniciativa de este tipo, salteándose y arriesgándose a entrar en territorios complicados, para algo que quizá pueda tener efectos prácticos, operativos, porque, insisto, no es un operativo común, sino que es el marco, una investigación, que la información le llega al juez y el juez evalúa con lo que tiene. Luego está lo otro, ¿no? El eslabón más débil de la cadena, esta idea. Yo en el Ministerio del Interior a principios de los 2000, este mismo relato de que el problema era que la policía llegaba y la gente escondía lo que tenía y lo tiraba por el water, lo escucho desde toda la vida, ¿no? Francamente lo he escuchado. El tema de los menores que delinquen más porque las normas los amparan, o las drogas que se escabullen porque está el problema de la restricción para entrar de noche, es un argumento viejísimo que puede ser que exista en algunos casos, pero la operativa del funcionamiento del narcotráfico en el territorio ha cambiado mucho, tiene unos niveles de complejidades. Le aclaro que existe. Y hace 20 años acabo de derecho penal y le aclaro que yo existe. conozco, claro que sí. Y además hay técnicas de investigación criminal, tecnología. Ha cambiado mucho la dialéctica entre el proceso y al mismo tiempo el desarrollo de las capacidades para el control. Pero no es verdad que el no haber atendido la aparición de las primeras bocas de pasta base fue lo que nos dejó muy atrás en la lucha contra el narcotráfico. Hace muchos años que vivimos en la cultura del operativo y del allanamiento policial. Que es una práctica institucional y además que se difunde en los medios, que lo vemos en los informes, hace muchísimos años. Y de hecho se comentaba recién, ¿no? Es decir, hay una cantidad impresionante de operativos, de mejora tecnológica, de un esfuerzo que hace el Estado en materia de persecución penal y no se puede con el problema, con allanamientos nocturnos y sin allanamientos nocturnos. Con allanamientos nocturnos tampoco vamos a poder con el problema. Entonces, ese es el gran desafío de la discusión también de la política de drogas más general, que trasciende incluso la discusión en el Uruguay, que esto es un tema muy debatido a nivel universal. El gobierno no ha dado ninguna señal tampoco de tener claro cuál es la política de drogas más a nivel general, ¿no? De hecho, nombra un secretario de la Junta Nacional de Drogas, que es un cargo importantísimo que lo tiene que sacar del Sistema Nacional de Cuidados. Hay que enmarcar esto dentro de una perspectiva más general, que después nos lleva al punto, ¿no? Es decir, cómo nacen las bocas de pasta base, dónde arraigan. Estos fenómenos de criminalidad territorial se instalan porque hay complicidades institucionales que también lo permiten, entre otras de toda la vida de la propia policía, ¿no? Es decir, porque la policía más que controlar y allanar, más que el brazo ejecutor de la ley, la policía regula también el delito en el territorio. Seguramente hoy le sea más difícil esa regulación porque el crimen organizado se ha ido autonomizando, se ha ido complejizando. Estas intervenciones que se han hecho, que han sido muchísimas a lo largo de los últimos años, ¿no? Que han ido sobre las bocas, que han ido sobre el microtráfico, que hemos llegado tarde al problema porque lo hemos dejado instalar. Bueno, ¿Qué balance hacemos, ¿no? ¿Qué balance hacemos en términos de cómo estos fenómenos, a pesar de que se interviene? No hay consenso que se ha intervenido ni lo suficiente ni lo eficientemente. Bueno, pero ha habido un cambio, bueno, pero ¿hasta dónde llegamos, no?
Esto es como, Bueno, esto es como lo una que estoy intervención diciendo es, quirúrgica el constante, supuesto cambio- casi bulímica, que no termina de resolvernos el problema, porque hay algo de las dinámicas de fondo que creo yo que todavía no no se conocemos observan. bien y Sí. que la respuesta... Pero y no que- es la y misma que respuesta, el conjunto de la Paternine. respuesta está fallando. Entonces, Pero no es ley la de misma respuesta. No, claro, tiene que ser una respuesta muy distinta, mucho más integral. Pero el tema es que esta iniciativa nos obliga a discutir sobre algo que ni siquiera nos lleva al punto, que ni siquiera nos lleva al meollo de la discusión. Claro, que es como Entonces, un humo que no termina de... es una sensación entiendo. que es algo que tiene que ver con la concepción de quien lo impulsa. No sé hasta qué punto también es una dialéctica política, si no hay mayorías o si no hay consensos, de alguna manera de reprocharle a quien no apoya el no querer combatir el narcotráfico y al mismo tiempo adherir a una medida que, bueno, que tiene consensos, logra como cierta adhesión rápida también a nivel de la ciudadanía y que refleja, insisto, yo comparto lo que decía Hoffman, una idea de concepción de trabajo policial muy antigua. Si la norma es arcaica, yo creo que esta iniciativa refleja una concepción aún más arcaica de lo que debe ser o lo que podría ser el trabajo policial. ¿Qué opina de los números que presentó el Ministerio? Porque usted trabajó en otros años en el observatorio, ¿verdad? Y de hecho, recuérdeme, pero creo que cuando se fue no estaba conforme con ciertos parámetros de medición, ¿no? Los criterios que se manejaban. Sí, yo me fui para hace el 10 análisis años de los números, y no sí. estaba conforme con muchas cosas, no solo con eso, pero en realidad los números, hasta donde yo sé, se presentaron el 1 de julio, un adelanto de algo que iba a ocurrir. Se cerró el primer semestre y ya el día siguiente, o sea, se cierra el semestre el 30 de junio y ya el día siguiente había datos consolidados. Ahí ya me despierta una primera sospecha, porque los datos de un semestre tienen que poder madurar, ¿no? Hay novedades que pueden ocurrir y cargarse un sistema en los últimos días que deben tener un tiempo de maduración. El gobierno ya los tenía prontos, creo que incluso estaban prontos antes de que terminara el semestre, refiriéndose al semestre. Los datos de homicidio no tienen variaciones, son muy preocupantes, ya lo hemos hablado acá muchas veces, o sea que ahí no hay nada de qué entusiasmarnos, sigue un poco en la tónica de los años anteriores, y seguir leyendo los hurtos, las rapiñas como delitos masivos, como delitos muy generalizados, a partir de la denuncia es un enorme problema. En un semestre o en un cuatrimestre en donde ha habido una intervención de la pandemia que ha alterado totalmente la ecuación social de comportamiento o sea que no son delictivo. números que digan mucho en realidad. Hay que hacer un enorme esfuerzo y yo creo que ahí comete el gobierno, particularmente el ministro, una imprudencia muy grande, porque después eso puede repicarle más adelante, ¿no? O sea, puede transformarse en un problema. Esta idea de que ya los números están reflejando una realidad distinta, bueno, esos números no permiten sacar esa conclusión y me parece que el gobierno, más allá de su convicción o de su seguridad en torno a lo que está haciendo, que es muy discutible, debería ser en ese sentido más prudente. El Uruguay necesita sobre esto un pacto nuevo, ahí sí que una política de Estado para que la información del monitoreo de estos temas tan sensibles, tan difíciles para todos nosotros, tenga un respaldo técnico y no queden sometidos. Es decir, nosotros no podemos sacar conclusiones en 4 meses de pandemia con los efectos que eso ha tenido, que ha afectado incluso la tasa de denuncia, no podemos sacar las conclusiones que ha sacado el ministro Larrañaga. Entonces, tenemos que políticamente y técnicamente ser un poquito más ambiciosos. Bueno, pero porque usted también saca su propia conclusión cuando plantea que así la cosa no va a cambiar. ¿Cuál, perdón, la de los números? Claro. No, lo que digo es que el gobierno tiene la responsabilidad como gestor de la política de Estado de cuando ofrecer... plantea que es como una continuidad de estrategia frente a la delincuencia. Usted plantea como que así la cosa no va a cambiar. Bueno, tal vez no sea una continuidad de estrategia o tal vez pueda haber un cambio porque es la estrategia más la interdisciplina de otras instituciones del Estado. ¿En la política actual de seguridad? Yo estoy convencido que no va a haber un cambio positivo, pero bueno, eso lo tendremos que fundamentar, tendremos que explicar por qué, es un proceso largo de conversación. Yo me refería a la cuestión de los datos que permiten reflejar eso. Bien. Lo que yo digo es que hay datos que demuestran que el problema no ha tenido ninguna variación, como las tasas de homicidio, que son delitos confiables, delitos en términos de registro confiable, pero que los porcentajes de hurtos y rapiñas, en función de lo que ha pasado en estos últimos meses, no pueden leerse como se leen desde el gobierno. Bien. Volviendo al tema del allanamiento nocturno, que vi que vos decías, porque yo tengo experiencia, claro, sos penalista y hace mucho tiempo, pero de verdad, en la noche, ¿qué pasa?
Pero es que esa es la pregunta. ¿Pasan más cosas que en el día? Pero por supuesto, hay determinados tipos de delitos que se gestan de noche. Los laboratorios. El que consume, Pero a ver, consume a pero a toda ver, hora, a ¿o ver, no? Los laboratorios, ¿no?, donde se hace la cocaína, que funcionan acá en Uruguay, por supuesto, funcionan de noche. Vamos a entendernos. A ver, esa es la situación. Aparte, para que haya un allanamiento nocturno, vos tenés 3 garantías. Primero, el funcionario policial que da la información al fiscal. El fiscal que evalúa la situación y solicita al juez. Y la tercera garantía es el juez. No entiendo qué tipo de garantía puede violarse cuando hay 3 personas, en este caso, que es ese filtro para que se haga el allanamiento. Bueno, el error es humano también, ¿no? Por supuesto, pero el error puede darse en cualquier situación de la vida. Digo, Bien. puede darse a las 9 de la mañana, pasó lo que pasó ahora hace Claro, poco. pero las consecuencias del error serían las mismas en un allanamiento nocturno que en un allanamiento diurno, por lo que Pero estábamos cuando, hablando a ver, recién con Verónica, quienes cuando están vos en te el enfrentás a un territorio y han allanamiento, estado. cuando te enfrentás a un allanamiento tenés 2 chances. La primera que se entregue y la segunda que te agarren a los tiros. Y te agarran los tiros que de te noche, de equivoques. tarde o de mañana. O que Es te lo mismo. O que te equivoques si entras Es en una lo casa. mismo. Bueno, que no es Claro, legal. pero te podés aparte- equivocar en cualquier Bien, momento. señores, saben que antes de irnos, obviamente me gustaría una reflexión final de nuestro invitado. Más que insistir sobre el tema, tal vez pedirle cuál sería su planteo reflexivo en torno a la seguridad, más general, más allá del allanamiento nocturno. Bueno, en primer lugar que estamos con una preocupación de hace muchos años. El Uruguay ha tenido un deterioro en sus condiciones de seguridad. Yo insistiría mucho en prestar atención a las tasas de homicidio. Hay una cantidad de fenómenos nuevos que se han ido instalando y yo lo que sigo viendo es que la política pública no ha dado en el centro, no ha podido dar en los factores de riesgo más críticos del problema de la seguridad. Se queda en lo punitivo. Entonces, frente al problema que no se resuelve, seguimos insistiendo más o menos con las mismas recetas. Y a mí la sensación que me queda es que particularmente de este gobierno, y a partir de lo que vimos de las iniciativas de la Ley de Urgente Consideración, es la receta llevada al extremo, es la quinta esencia de la receta, ¿no? Es decir, más discrecionalidad o darle más potestades al trabajo policial, el aumento de penas, la cárcel como un mecanismo de control, desprovisto realmente de estrategias distintas. Yo no veo en la actual conducción del Ministerio del Interior ideas rectoras, más allá de algunas consignas como muy machaconas y muy insistentes. Y si eso antes me preocupaba, y hasta me preocupaba ciudadanamente, técnicamente y políticamente por los propios resultados que mi propio partido, mi propia fuerza política había logrado en ese sentido, debo confesar que me preocupa mucho más ahora. Bien. Y en una discusión que mediáticamente va a ser muy, muy difícil, ¿no? Porque hay un gobierno que está muy, muy insistente en la necesidad de resultados más o menos rápidos y de comunicarlos. Sí, una sociedad, ¿no? Una Que sociedad quiere obviamente muy resultados. demandante Sí. en ese sentido, una coalición relativamente inestable, pero también hay que ver los problemas de fondo. Es decir, los problemas de fondo no desaparecen por voluntad política o por calendarios electorales. Entonces hay que recuperar la naturaleza profunda de los problemas de fondo, que en el Uruguay los tenemos, y eso necesita un debate público robusto, técnicamente fundado, amplio y muy discutido. Sociólogo entonces Rafael Paternain, director del Departamento de Ciencias de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias Un por gusto, habernos muchas gracias. acompañado en Gracias, este gracias segmento por la del programa.